Yo hace minutos mi comentario demanda debate. Por eso conceptualmente yo sí defiendo el ejercicio de ayer, conceptualmente. Que lo de ayer a mí no me gustó en la forma y en el fondo es otra cosa. Pero conceptualmente el debate debe darse en un país donde no hay cultura de debate, porque en este país no hay cultura de debate. Tanto así que tuvieron que poner la obligatoriedad de un debate entre candidatos en el Código de la Democracia, porque sin esa obligación los candidatos se niegan a debatir. Miren ustedes cómo no habíamos tenido debates de finalistas para una elección presidencial desde 1984. Y recién después de ese debate, 84, de ese debate emblemático entre los entonces candidatos León Febres Cordero y Rodrigo Borja en el año 84, nunca más volvimos a tener debates entre finalistas. Y recién el año anterior lo tuvimos, en 2021, entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Pero el debate conceptualmente es una herramienta poderosa, interesante, necesaria en un país que se precia de ser un país democrático. Y cabe también, desde nuestros espacios mediáticos, comunicacionales, desde nuestras respectivas trincheras, fomentar, alentar a que haya un debate. Hoy vamos a promover aquí en este espacio un debate muy interesante, con dos posiciones claramente contrapuestas respecto de la intención del presidente de la República de llevar adelante un referéndum constitucional. Visitan acá nuestra mesa de trabajo y quiero agradecerles por la predisposición a nuestros invitados, a la doctora Karen Sichel, asesora jurídica de la presidencia. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Qué gusto. Igualmente encantada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A usted por asistir. Y a Augusto Verduga, activista político y candidato a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Augusto, bienvenido. Muchas gracias, Fabricio, un gusto saludarlo, usted Belkis también, un placer, Karen. Gracias por estar acá con nosotros. A ver, ¿cuál es la idea? Vamos a hablar sobre, no vamos a poder abarcar todos los temas del referéndum, pero sí vamos a abordar aquellos temas que tal vez son los más mediatizados, son aquellos que tal vez políticamente se mencionan con mayor fuerza, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de la extradición, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la reducción del número de asambleístas y las reglas para organizaciones políticas. En una primera parte, y esta va a ser un poquito la mecánica, cada uno de nuestros invitados va a tener hasta 3 minutos para explicarle al país por qué sí y por qué no, por qué es pertinente el referéndum, por qué no es pertinente el referéndum, sus criterios generales. Luego tendremos, eso va a ser 3 minutos en el inicio, luego tendremos 2 minutos para que cada uno exponga su criterio. Ya, esto no va a ser un monólogo, sino va a ser un intercambio de ideas. Y aquí el papel de Belkis y de quienes habla, no solamente vamos a controlar el tiempo, sino también que vamos a repreguntar en lo que corresponde. Pues ese tiene que ser el papel del periodista en el desarrollo de este tipo de situaciones. 2 minutos para cada respuesta, repregunta 2 minutos, etcétera. Vamos a tener esa mecánica, la idea es manejarlo de esta manera. Y al final, en su comentario final, igualmente van a tener el tiempo de 2 minutos para su exposición. O sea, abriremos la primera intervención con 3 minutos para cada uno y luego vamos a desarrollar los temas con 2 minutos para cada intervención. Esa es la idea. Estoy seguro que este va a ser un ejercicio que va a contribuir para un mejor conocimiento y comprensión sobre la pertinencia o no del referéndum constitucional. Y empiezo con la doctora Karen Sichel. ¿Por qué sí? Porque usted está claro, defiende el referéndum. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. ¿Por qué sí votar en la consulta? Bueno, como ustedes conocen, la consulta tiene 8 preguntas. Estas 8 preguntas tienen algo en común. Tiene un hilo conductor que es la lucha contra el crimen organizado. La lucha contra el crimen organizado en sus diferentes formas. Sea el crimen organizado transnacional a través de la extradición, que es una herramienta de cooperación internacional que nos permite a los países cooperar entre nosotros para desmantelar bandas criminales. Sea a través de la lucha de los delitos comunes, a través del fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado, dándole autonomía, dándole recursos para que se pueda depurar la carrera fiscal, para que se puedan seleccionar más fiscales y tener más fiscales y mejores capacitados. Luego tenemos 4 preguntas en materia de institucionalidad que apuestan a depurar a nuestra clase política, a luchar contra la narcopolítica y también a transparentar a los movimientos políticos. Estas preguntas son en extremo necesarias porque van a permitir
realmente incidir en la calidad de nuestra democracia y por lo tanto en el desempeño de nuestras instituciones públicas. Si es que nosotros queremos luchar contra la corrupción, realmente queremos luchar contra la corrupción, es necesario, es importantísimo tener instituciones autónomas e independientes que trabajen entre sí a través de representantes que realmente estén representando al país, asambleístas que realmente representen a los ecuatorianos. Eso buscan las siguientes 4 preguntas. Finalmente, tenemos 2 preguntas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Estas preguntas lo que buscan son realmente establecer herramientas a los ecuatorianos, establecer herramientas a las instituciones públicas para luchar contra la minería ilegal y luchar contra aquellas bandas criminales que se han asentado en nuestro país y que trafican nuestros recursos. Lamentablemente nosotros vemos con muchísima preocupación que uno de los mercados ilícitos más altos que tiene el Ecuador son aquellos que tienen que ver con los recursos no renovables. ¿Y por qué? Porque se toman estos recursos básicamente robándole a la gente y se mandan a otros países fronterizos para permitir y facilitar la producción y el transporte de sustancias ilegales. Entonces estamos hablando de una red criminal que ha permeado también a nuestra clase política, que ha permeado a nuestras instituciones, y la consulta tiene 8 herramientas urgentes, 8 herramientas necesarias que nos van a permitir a los ecuatorianos realmente tener un país más seguro. No seamos ingenuos, no existe una sola cura para la inseguridad, no existe una sola cura para el crimen organizado. No podemos mentirles a los ecuatorianos. En efecto, es un problema complejo, multidimensional, que requiere de una serie de herramientas y políticas públicas sistemáticas aplicadas, pero sin duda alguna, la consulta tiene 8 preguntas, 8 pasos adelante para desmantelar a estas organizaciones. Gracias, doctora. Gracias, doctora Sichel. Voy ahora con Augusto. Así como se plantea, sonaría conveniente. Sin embargo, consulto, y en los próximos 3 minutos, ¿por qué desde su óptica no es pertinente este referéndum? Bien, muchas gracias por esta oportunidad. Primero quiero agradecer otra vez a Fabricio y a Belkis por la oportunidad de debatir. Ciertamente esto es una cuestión deseable en todo país democrático, y celebro también la predisposición que ha tenido Karen de poder acudir a este llamado, ¿no? Para discutir ideas con respeto y frontalidad, valores que yo diría ciertamente se echan mucho en falta por parte del presidente de la República, quien yo diría desde el minuto 0 ha empañado este debate diciendo en una cadena nacional que los que se oponen a la consulta popular son narcotraficantes o son cabecillas de organizaciones criminales. Yo no soy ni narcotraficante ni cabecilla de ninguna organización criminal, y estoy aquí para defender un no rotundo con argumentos. Saludo, sí, la disposición que tiene entonces la asesora jurídica de la presidencia de debatir, y también celebro y reconozco su valía y su esfuerzo por representar a un gobierno que yo intuyo no será nada fácil, ¿no? Toda vez que este gobierno tiene un altísimo descrédito nacional y acusa deplorables índices de aceptación popular. Así que me parece que no será nada fácil eso. Ahora bien, yo quiero establecer aquí por qué estoy acá. Básicamente por 2 razones. En primer lugar, estoy aquí para defender la dignidad de las personas que han sido insultadas por el presidente de la República. Y en segundo lugar, estoy acá para decirle a la gente que esta consulta es una trampa. Y esto lo diré a lo largo de todas las intervenciones, en cada una de las preguntas que vayamos a analizar. Esta consulta es una trampa. Las soluciones demagógicas, como las que propone ahora el gobierno nacional, sirven como excusa para no atacar los problemas estructurales. Esto no va a resolver los problemas del país, los grandes problemas del país, los grandes pendientes, el desempleo, la falta de salud en los hospitales públicos, ¿no? La migración, más de 100.000 compatriotas, vomitados en su propia tierra, solo en lo que va en el año 2022. Así que el gobierno no necesita más excusas, no necesita una consulta popular, lo que necesita es más voluntad política y menos excusas. Yo estoy aquí también para representar a los compatriotas migrantes que miran este debate. Yo voy a hacer aquí, en resumidas cuentas, brillar la verdad frente a un intento monumental de venta de humo. No va a resolver esta consulta popular ninguno de los problemas que acusan a este país, sobre todo el tema de la ley de seguridad ciudadana. Esa pregunta específica de la extradición no resuelve ese problema y ya lo vamos a analizar. Muchísimas gracias. Correcto, gracias a los dos en esta primera aproximación, y entremos en materia.
Augusto Verduga, doctora Karen Sichel, ha planteado, y para entrar justamente en el primer tema que quiero proponer es que es el de la extradición, ha planteado esto que es verdad, incluso yo mismo públicamente lo he criticado, el hecho de que, y no lo digo por usted doctora, de modo alguno, pero hay por ejemplo voces que asumen de que supuestamente quienes no están de acuerdo con la consulta o con la pregunta vinculada a la extradición le están haciendo el juego al narcotráfico. ¿Es así? ¿Esa es una posición de que quien no respalde esta pregunta de la extradición le está haciendo el juego al narcotráfico? Doctora Sichel. No, en absoluto, Fabricio, y agradezco la oportunidad para aclarar este asunto. El debate, siempre que sea argumentado, siempre que sea responsable, es bienvenido. Como usted decía al inicio, vivimos en una democracia. De hecho, es saludable disentir, es saludable estar en desacuerdo. Eso le va a ayudar a la ciudadanía a tomar una decisión informada. Lo que sí nos debería llamar la atención son aquellos argumentos en donde simplemente se dice todo no. ¿Por qué todo no? No se sabe todo no. Y es que sí debería llamarnos la atención, particularmente cuando existen preguntas que buscan depurar a nuestra clase política. Estamos hablando de la extradición y comencemos por ahí. ¿Esta pregunta busca depurar a la clase política? Puede ser que depure a la clase política. ¿De qué manera se daría esa Porque depuración? la extradición se prevé para aquellos delitos relacionados al crimen organizado transnacional. A mí me gustaría explicarle a la ciudadanía cuáles son estos delitos para que vean la importancia de esta pregunta. ¿Cómo no va a ser útil poder extraditar, es decir, expulsar, sacar del país a través de un proceso de extradición a quienes cometen actos de corrupción? A quienes han vendido el crudo de nuestro país a organizaciones, a empresas transnacionales y les han robado a los ecuatorianos por años miles de millones de dólares. Por ejemplo, ahí sería una buena forma de depurar a nuestra clase política, porque la corrupción es un delito extraditable. Otro delito por el que se puede extraditar es el crimen organizado. Quienes se unen para participar en delitos también pueden ser extraditados. El lavado de activos, quienes vienen acá al país, delinquen y luego van a otros países a lavar el dinero, ese también es un delito. El tráfico de armas, el tráfico de mujeres y de niños, el tráfico de drogas, entre otros. Lo que quiero decir es que esta pregunta es muy profunda porque nos permitirá extraditar no solamente al político corrupto que está vinculado al narcotráfico, sino también a los jueces corruptos que liberan a los narcotraficantes, como acaba de pasar hace 2 semanas con los choneros. Gracias, doctora Sichel. Augusto, ¿qué pasa, y siguiendo en esta tónica, qué pasa con aquellos países en los cuales los tipos penales son distintos y lo que nosotros consideramos delitos para efectos de la extradición en otros países no se consideran como tal, que es uno de los criterios que pude escuchar a lo largo de este análisis en este tiempo? Bueno, gracias por esa pregunta. Yo le he escuchado en reiteradas ocasiones a la abogada Sichel hablar de la Convención de Palermo, o la UNTOC, ¿verdad? Que se encuentra, dice ella, de acuerdo a los tratados bilaterales que ha suscrito el Ecuador, se encuentran ahora estos nuevos delitos incorporados a estos tratados y convenios bilaterales. Pero yo quisiera hacerle saber a la señora Sichel, no sé si lo tiene en cuenta, ¿no?, que hay un tratado bilateral suscrito con Estados Unidos, que es del año de la pera, 1872. Ese tratado existe. Usted ha dicho que la Convención de Palermo va a hacer que inmediatamente podamos aplicar estos tipos penales y va a tener efectos inmediatos. Ahora bien, en ese tratado no se establece ninguna causalidad de los nacionales, no se puede extraditar nacionales, ¿verdad? Y eso requiere un tratado internacional, no lo digo yo, ustedes lo están diciendo porque yo me he permitido leer la fundamentación que enviaron en su momento a la Corte Constitucional, y aquí dicen ustedes en la página 41 que efectivamente se requieren tratados internacionales. ¿A quién le creemos? A la asesora jurídica que ha dicho en reiteradas ocasiones que con la sola aplicación de la UNDOC o Palermo se encuentran incorporados estos delitos, lo cual es verdad, pero aquí se dice que se requiere un tratado internacional. ¿Cuánto va a tardar un tratado internacional de suscribirse? El último fue con Italia en el año 2015. ¿Cuándo se publicó en el registro oficial? En el año 2022. Pasaron 6 años para que se publique en el registro oficial. Y ustedes nos hablan de efectos inmediatos. Pero sabe que no solo lo dicen ustedes, lo dice también el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto es información pública, lo pueden consultar en la web. Aquí dicen los propios yanquis, los propios gringos, que se necesita un tratado de extradición. Esto dependerá evidentemente de que la Constitución de Ecuador sea enmendada, como es el caso de lo que quieren plantear el gobierno nacional, pero se requiere el tratado internacional, en suma. No tendrá efectos inmediatos. ¿Por qué?
porque se requiere la suscripción de un tratado nuevo con Estados Unidos. Y digo Estados Unidos porque siempre se está pensando que es el paraíso carcelario, no siempre vamos a mandar a los 1000 tiguerones, ¿no?, a Estados Unidos, ¿verdad? Se requiere el tratado internacional. La UNODC no resuelve el candado de ir a un nuevo tratado, ya sea una reforma o ya sea un nuevo instrumento en este sentido. Correcto. ¿Qué opina Karen Sichel sobre este argumento de Augusto Verduga? Sí, yo les quiero decir a los ciudadanos, yo solamente voy a leer el numeral 3 del artículo 16 de la UNTOC, que dice: cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo, es decir, el artículo de la extradición, se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a la extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados parte. Lo que quiere decir esta norma es que todos los tratados bilaterales que ha firmado el Ecuador, que son más de 30 bilaterales y multilaterales, se entienden incluidos estos delitos que son los delitos del crimen organizado transnacional que acabo de mencionar, que son la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de drogas. Entonces, si bien es cierto, todos los tratados bilaterales o la gran parte de los tratados bilaterales que el Ecuador ha suscrito son antiguos, porque la figura de la extradición es antigua, cuando nosotros ratificamos la UNTOC, por el artículo que acabo de leer, se entiende que todos los bilaterales ya incluyen estos delitos. En otras palabras, no es necesario firmar otro tratado bilateral para poder ejecutar la extradición, y esto tiene sentido, ecuatorianos, porque los estados buscan unirse para hacer que los procesos sean rápidos en contra del crimen organizado. No buscan crear burocracia. No tendría sentido que se regule la extradición en un esfuerzo mundial como ha sido la Convención de Palermo para unirnos, para desmantelar estas bandas criminales y luego fijar un sinnúmero de límites y de burocracias. De hecho, existen casos en que la extradición se ha dado sin necesidad de un tratado bilateral. Ha pasado en Francia, ha pasado en Alemania, porque la idea de la extradición es establecer una cooperación entre estados que sea inmediata. El anexo, la disposición general, la disposición general única, también dice que esto se hará de manera inmediata. La lógica es ecuatorianos. Si es que los criminales son capaces de unirse entre ellos de manera internacional para delinquir, los estados también tenemos que unirnos para luchar contra estas bandas y desmantelarlas. Es simplemente esto. Y las normas que acabo de leer, no citar, acabo de leer textuales, dicen que esto se puede aplicar de manera inmediata. No nos dejemos de engañar. Tenemos, para quienes están siguiendo esta transmisión a través de las diferentes plataformas, el cronómetro en pantalla, en donde vamos midiendo un poco los tiempos. Veíamos disentir a Augusto Verduga respecto de lo dicho. Sí, no se ha entendido lo que he dicho, ¿no? Porque yo no he dicho que la UNTOC no incorpora esos delitos. Está claro, lo he dicho desde un primer momento. Lo que estoy diciendo es que la incorporación de esos nuevos delitos no rompe el candado de la suscripción de un nuevo tratado. Eso está en la propia fundamentación, insisto, y si ya que vamos a leer, permítaseme leer entonces 241, parágrafo 241, página 41 de ustedes, no sé si se ve, esta es la fundamentación que ellos mismos, Gobierno Nacional, envió a la Corte Constitucional. Dicen: como consecuencia de esta enmienda, además de que el objeto de la modificación constitucional busca esencialmente permitir la extradición en casos excepcionales para combatir el crimen organizado transnacional, la permisibilidad acarreará que para que intermedien procesos de extradición entre estados, es necesario que se emitan tratados internacionales de extradición, y la firma y ratificación incorporará actores importantes como el presidente, la Corte Constitucional y la Asamblea. Efectivamente es así. El tratado debe primero tener el aval de Estados Unidos y luego también pasar por un filtro en la jurisdicción interna, ¿no? En la legislación interna. Tiene que ir a la Corte Constitucional para que haya un examen de constitucionalidad y luego tiene que pasar a la Asamblea. Puse para muestra un botón el caso de Italia. Se suscribió este tratado en 2015, es el último que hemos suscrito. Y recién se publica en el registro oficial del 2022, porque la Asamblea recién lo aprueba el 2021. Estamos de acuerdo, señora asesora jurídica, en que la UNTOC, los delitos, la gama de delitos se amplía, pero eso no rompe el candado. Ahora bien, y con esto termino, ¿a cuántos criminales, yo quisiera preguntarle, a cuántos criminales narcotraficantes ustedes quisieran extraditar? 5, 10, 100. Le pregunto esto porque yo no sé si ustedes están pensando que vamos a mandar en un avión de American Airlines a 5.500 tiguerones. El jefe de la policía de la provincia de Esmeraldas ha dicho que los tiguerones, solo esta banda, al menos existen 1.500 presos y 4.000 afuera. Y aquí tengo un dato también duro, esto tampoco me lo invento yo, por favor si se ve en pantalla esto, ¿no? Fuente, Congreso de Estados Unidos, con datos del Departamento de Justicia de Estado. Esto es un índice de las extradiciones de México a Estados Unidos en el periodo comprendido entre 1999 y 2001. En el pico más alto, solo extraditaron a 115 en el año 2012. Y ustedes nos están diciendo en la consulta ciudadana que van a acabar con los narcos y criminales. Correcto, Augusto. Consulta ciudadana. Correcto, Augusto. Karen Sichel.
Muchísimas gracias, Fabricio. A ver, yo creo que es importante aclarar un par de cosas. Entonces, estamos de acuerdo en que se requiere suscribir tratados bilaterales. Lo que yo estoy diciendo es que los tratados bilaterales ya están suscritos. El Ecuador tiene más de 30 tratados bilaterales y multilaterales que se podrán aplicar de manera inmediata. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Me permito leer la disposición general única del anexo de la consulta que dice que para extraditar los delitos relacionados al crimen organizado transnacional, estos tratados se aplicarán de forma inmediata. Como la voluntad de los ecuatorianos es directa y se debe cumplir de manera inmediata, lo que significa es que todos los tratados que nosotros ya hemos suscrito se podrán aplicar de manera inmediata. No significa otra cosa sino que la literalidad. Entonces, cuando ustedes ecuatorianos les dicen que tendremos que, además de hacer la extradición, firmar un tratado bilateral y esto se demorará mucho, es falso. Simplemente se tiene que revisar la disposición que acabo de leer. A mí también me gustaría comentar sobre la eficiencia, que creo que es un debate que es más importante en todo caso que el procedimiento de la extradición. Ya sabemos que la extradición se puede aplicar de manera inmediata con los tratados. Hablemos de la eficiencia de la extradición. En Colombia y en México se ha aplicado esta figura. Nosotros hemos citado en la fundamentación de los anexos estudios que me permito presentar aquí, que son públicos para que ustedes los accedan, sobre cómo la extradición ha sido una herramienta eficaz para estos países para combatir y ayudar a desmantelar estas bandas criminales. No nos olvidemos quiénes estaban en contra del narco en Colombia. Por ejemplo, Pablo Escobar estaba en contra de la extradición en Colombia. Por obvias razones. El mayor narcotraficante de la historia. Él prefirió morir en Colombia a ser extraditado a Estados Unidos. La única forma, por ejemplo, de capturar al Chapo Guzmán, uno de los mayores narcotraficantes de la modernidad, ha sido a través de la extradición. Entonces, si es que los narcotraficantes tiemblan por la extradición, les da miedo, ¿por qué nosotros los estamos protegiendo? Correcto. Augusto. ¿Realmente ustedes creen que los narcotraficantes de verdad se están comiendo las uñas con esta propuesta de la consulta popular? Yo le decía, ¿no? Y me permito mostrarlo otra vez. Usted se hace cargo de esto, por favor. Esto es Consulta Ciudadana, la cuenta de Twitter que replica todo lo que hace la gestión de la asesora jurídica, ¿verdad? Consulta 2023 dice acá: un Ecuador sin narcos y criminales. Por favor, ecuatorianos. Un Ecuador sin narcos y criminales. Esto es lo que nos están vendiendo. Humo, esto es una trampa. ¿Vamos a extraditar a los 4.500 tiguerones? Por favor. Otra cuestión importantísima. Han dicho ustedes también, esto es lo que Consulta Ciudadana retuitea, la consulta oficial, la página de la Consulta Ciudadana oficial, ¿verdad? Juez concede la prelibertad a Junior Roldán, ¿no? ¿Por qué se tramita la prelibertad? Porque el SNAI presenta 299 documentos. Y entonces dicen, por esto es que necesitamos la extradición, ¿no? Los 299 papeles, al parecer, suplen los requisitos de ley. ¿Quién tramita las prelibertades de los narcotraficantes de este país? El propio gobierno nacional, por favor. A través del SNAI. A través del... ¿Qué es el SNAI? Si no es la función ejecutiva de este país. Y dicen, por eso necesitamos ir a la extradición. Porque tenemos jueces corruptos. Si fuera por los jueces corruptos también, Fabricio, Belkis, señora asesora jurídica, entonces, si yo estoy preso y soy narcotraficante, ¿verdad? Me entero que voy a seguir un proceso, que me van a seguir un proceso de extradición. Es tan fácil para mí como sobornar a un juez corrupto que en menos de 24 horas me va a dar el habeas corpus. Y entonces, ¿en qué queda el trámite de la extradición? No le vendan humo a la gente, por favor. Esto es una trampa. Y esto es una medida demagógica, y las medidas demagógicas se utilizan cuando no se atacan los problemas estructurales. ¿Por qué no renovan la escuela de guías penitenciarios? ¿Por qué no depuran la Policía Nacional? ¿Qué pasó con los narcogenerales? ¿Para cuándo una investigación seria? Un impulso procesal por parte del Gobierno Nacional a ese respecto. ¿Por qué no recuperamos el Ministerio de Justicia? Basta ya de mentirle a la gente de esa forma. Basta ya de mentir. Esto es una vendida de humo. No va a solucionar los problemas de la inseguridad porque el gobierno es un gran productor de pobreza y de miseria. Ese es el problema estructural. Cuando no se garantizan derechos sociales mínimos, entonces eso es un caldo de cultivo. Correcto. Para que nuestros adolescentes vayan a ser reclutados por estas organizaciones. Quiero cerrar este tema con una reflexión final de cada uno y quiero partir sobre algo que me escriben acá que me parece interesante. Acá uno de nuestros oyentes dice, pero la extradición funciona si el delincuente cometió un delito en donde se le pide la extradición. Así es. Por ejemplo, ¿qué tal chonero sicario? No te lo van a pedir de Estados Unidos. Me parecería interesante que nuestra invitada, la doctora Sichel, aclare esto
en el último tramo de este tema, doctor. Y en este sentido, si me permite, nos Dele. llega justamente una inquietud. Nos dicen si tendrán listo el listado de los ecuatorianos requeridos por la justicia americana. Al final, otro país debe requerirlos para extraditarlos. Sí. A ver, voy a empezar por su pregunta. Gracias, doctor. El artículo 3 de la UNTOC nos dice que se puede aplicar este convenio y por lo tanto la extradición para los delitos que se cometen en un solo estado, digamos en Ecuador, pero que tiene efectos sustanciales en otro, digamos Estados Unidos. Entonces, aquellos ecuatorianos que son criminales, que están delinquiendo actualmente en el Ecuador, que están traficando droga o que están cometiendo actos de corrupción, y si es que esos delitos, como por ejemplo es el narcotráfico, tiene efectos en Estados Unidos, sabemos que es la causa número 1 de muerte en Estados Unidos, el abuso de sustancias estupefacientes. Entonces, O sea, sí, lo comete aquí, pero se trata de un delito transnacional. exactamente, precisamente porque vivimos en un mundo globalizado en donde el delito ya trasciende fronteras. Y sobre la pregunta que usted me hacía, que era sobre... Le consultan si tendrán listo el listado de ecuatorianos requeridos por la justicia americana, porque al final otro país debe requerirlos para extraditarlos. Sí, otro país debe requerir para extraditar y ahí comienza la cooperación internacional entre los países para desmantelar estas bandas. Lo que va a hacer la inteligencia del Ecuador es colaborar con la inteligencia de otros países para que se puedan dar estas extradiciones. Para mí, la conclusión de esto es, no nos han dicho dónde está la trampa en la pregunta 1, tenemos los anexos aquí, ¿dónde está? A mí me gustaría que nos contesten. ¿En qué artículo del anexo 1 está la trampa para la extradición? No nos han dicho por qué se supone que es inútil. Estamos viendo que tiene unos efectos enormes para materia del crimen organizado transnacional, para sacar y expulsar de nuestro país a corruptos, para sacar y expulsar a nuestro país a políticos que han vendido a la patria, a narcotraficantes. No estamos diciendo que sea la única solución, voy a repetir nuevamente lo que dije al inicio, pero es un paso fuerte y potente en contra del narco. Regresemos a ver quiénes son quienes se oponen al narco en otros países y veamos que los narcos tiemblan ante la extradición. No puede ser que el Ecuador continúe siendo el escondite de criminales. Nosotros necesitamos argumentos técnicos, no políticos. Augusto, ¿dónde está la trampa en la pregunta? La trampa está en que nos venden efectos inmediatos con esta pregunta y hemos demostrado con claridad meridiana que no es verdad. La trampa también está, y lo he dicho, está en la propia fundamentación de ellos. Requieren un candado, requieren un tratado, perdón. Ese tratado internacional no se rompe con la UNTOC, Convención de Palermo. No se rompe. Se amplía el catálogo de delitos, sí. Estamos claros en eso, señora asesora. Pero se requiere, ustedes mismos lo están diciendo, la suscripción de un nuevo tratado. Y no solo ustedes, lo está diciendo el propio gobierno de Estados Unidos. Esto es información pública, por favor, acudan a la página web del Departamento de Estado de Justicia de Estados Unidos. Esa es la trampa, que nos quieren vender algo inmediato como la gran solución al país, diciendo que no vamos a tener criminales ni narcotraficantes por la sola enmienda a este respecto. Por favor, ya basta de trampear las cosas, basta de mentirle a la gente de esa manera. No me ha respondido todavía la pregunta, señora asesora, ¿cuántos son los narcotraficantes que ustedes tienen pensados extraditar? ¿Cuáles son los cabecillas? Imagino yo que ustedes tienen ya una lista de los más buscados, al menos. No ha respondido, por cierto, tampoco la pregunta que gentilmente le ha hecho Belkis en esta materia. Por favor, usted también nos puede decir en este panel ¿a qué se refiere usted? Porque yo lo escucho en muchas ocasiones, en entrevistas, decir que hay vínculos con políticos en este país, del narcotráfico. ¿Dónde están las denuncias? ¿Han presentado ustedes las denuncias en la Fiscalía? ¿O por qué no lo han hecho? ¿Hay complicidad? ¿Por qué no lo hacen? ¿Podría, por favor, respondernos? Ya develaron más de 20 nombres de los vínculos de la política al narco. Yo creo que eso ya está a disposición de la ciudadanía. Usted decía, la trampa está en que no se va a aplicar de manera inmediata. Bueno, digamos, o sea, está mal, porque acabamos de leer la transitoria que expliqué, pero digamos que usted tuviera algún punto. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en que la extradición es eficiente, es una herramienta eficaz y solo les preocupa que va a ser un proceso largo? Pero no se tiene que empezar por algún lugar. Tenemos que rendirnos y dejar que nuestro país esté infestado de bandas criminales. 25 bandas criminales reporta la policía que tenemos actualmente en el Ecuador. ¿No tenemos que hacer algo los ecuatorianos? Aquí la decisión es clara, ciudadanos. Nosotros tenemos dos opciones.
O nos unimos y cuidamos nuestro país de los criminales y defendemos nuestro territorio y nos unimos con otros estados a una lucha mundial que busca desmantelar estas bandas que son, por cierto, quienes más vulneran sistemáticamente los derechos humanos. ¿Cómo operan estas bandas en nuestro país? Vienen al Ecuador, esclavizan a niños tan jóvenes como de 10 años, les hacen adictos a sustancias ilícitas y luego los usan como soldados. Si es que eso no anima un síntoma de humanidad por nuestra clase política, de que debemos hacer algo sobre esto, no sé qué podría ser. Correcto. Augusto, ¿algún añadido chiquitito para cerrar este tema? Para responderle, porque dice ella que no tengo ningún punto. Cortito. Si nosotros extraditamos a narcotraficantes, ¿sabe cuál también es el problema? Que no tenemos la ruta del dinero mal habido. Si sabe que si se extradita a una persona a Estados Unidos, el Ecuador no recupera ni un solo centavo, ni un solo centavo. Hay un informe robusto de Fundación Ideas para la Paz de Colombia que dice y devela precisamente esto. Cuando se extradita a alguien, esos dineros mal habidos, producto del narcotráfico, se quedan en el país requirente, en este caso Estados Unidos. Entonces, si nosotros queremos tener un plan serio y robusto para no solo tener la punta del iceberg, sino todo el iceberg, nunca vamos a poder tener el diagnóstico real de lo que sucede en el país si los narcotraficantes van a ser extraditados y nosotros no lo podemos juzgar en la justicia ecuatoriana. Correcto. Le he respondido a su pregunta. Este tema muy interesante ha sido el punto de partida. Vamos a un segundo tema. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctora Karen Sichel. ¿Es o no la joya de la corona de esta consulta? De las 8 preguntas, la joya de la corona es el Consejo de Participación Ciudadana. Doctora Karen Sichel, en 2 minutos. Yo diría que todas las preguntas son importantes. Acabamos de tomarnos media hora en la primera pregunta. La pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, sin duda, es una de las más complejas y profundas que propone la pregunta. Básicamente, quiero explicar. El Consejo de Participación Ciudadana es una creación de la Constitución de Montecristi, es un engendro constitucional, así lo han llamado, es un experimento al que nos sometieron por 14 años que nos ha dejado en una crisis institucional terrible. Actualmente vivimos las consecuencias hasta ahora de ese engendro constitucional que lo que hace es concentrar el poder de designar más de 77 autoridades de control. Realmente, si es que nosotros queremos luchar contra la corrupción, lo que tenemos que hacer es eliminar ese entramado jurídico que se creó a través de una constitución correísta, que lo que buscaba era sin duda concentrar el poder. Y así nos dieron un contralor de 100 sobre 100, una jueza constitucional de 100 sobre 100, que luego estuvieron presos y que ahora pagan fianzas millonarias. No se sabe de dónde tienen el dinero. Bueno, realmente sí sabemos de dónde tienen el dinero. Nos robaron a los ecuatorianos y esas son el tipo de autoridades que han sido designadas. ¿Qué busca la pregunta? Busca eliminar este sistema. Busca eliminar este sistema y hacer un proceso democrático como ocurre en las democracias fuertes del mundo, que es que el colegio, el órgano colegiado por excelencia, que es el Parlamento, pueda designar. Pero no podemos ser ingenuos. Nosotros sabemos que nuestra Asamblea Nacional tiene problemas y tiene problemas serios. Así que el proceso que propone el Ejecutivo es que primero haya una postulación abierta para que se garantice la participación de la ciudadanía, luego haya una selección por una comisión técnica que va a estar conformada por académicos, por ciudadanos y por las demás funciones del Estado. Ellos se encargarán de seleccionar a los mejores ecuatorianos, a los más honestos, a los que queremos que lleguen a la Contraloría, a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y finalmente, en un ejercicio transparente político, la Asamblea podrá designar. Esa es la importancia de la pregunta 5 y 6 para luchar contra la corrupción. Correcto. Augusto, usted aspira a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Un engendro constitucional como lo acaba de citar la doctora? Es curioso porque le llaman engendro constitucional porque no existe en ninguna parte del mundo. Pero no le llaman engendro constitucional, por ejemplo, al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Cosa que sí le sirve, por ejemplo, y está acá en el documento, para sustentar las 2 preguntas medioambientales. Pero ahí sí no llaman engendro constitucional, ¿verdad? En todo caso, yo coincido que esta sí es la joya de la corona, esta es la gran trampa mayúscula de esta consulta popular. Esto es todo el condumio de la consulta, lo demás es puro humo. Porque acá la trampa está en las transitorias. Aquí hay disposiciones transitorias que le conceden al presidente 180 días para enviar el proyecto de ley a la Asamblea y luego la Asamblea tiene 365 días más para aprobarlo, con una posibilidad de prórroga de 90 días. Estamos hablando de 1 año y 9 meses para que esto se implemente. Ahora bien, en el mientras tanto, en ese interín, ¿qué dicen los anexos? Dicen que se van a prorrogar en sus funciones las actuales autoridades de control en funciones. Es decir, la señora Diana Salazar en la Fiscalía, el señor Río Frío, el subrogante en la Contraloría, Murillo en la Consejo de la Judicatura, y así con todas las autoridades prorrogadas, CNE, TCE, todas las autoridades de control alfiles del gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Ahí está la trampa
de toda la consulta popular quieren garantizarse impunidad por el resto de su mandato, no va a tener ninguna autoridad de control que los fiscalice por los evidentes actos de corrupción de este gobierno. Yo diría que el verdadero engendro constitucional, señora asesora, es el diseño que ustedes plantean, esas comisiones técnicas de selección en donde el Ejecutivo tiene mayoría. Les negó la Corte Constitucional porque ahí se evidenciaba en la primera propuesta toda la intención de hacerse con las autoridades de control. Luego lo camuflaron con 2 preguntas, ¿no? Pero básicamente, ¿por qué digo que es una trampa? Digo que es una trampa porque aquí hay 9 delegados. Yo reconozco que el diseño actual tiene sus fallas, en eso podemos estar de acuerdo. Pero al menos el diseño actual tiene 10 delegados, 5 burócratas, delegados de la burocracia, de la función del Estado, y 5 ciudadanos. ¿Qué propone el gobierno? Lo reduce a 9. 5, 1 por cada función del Estado, y 4 supuestamente la ciudadanía. ¿Por qué digo supuestamente? Porque hay 2 delegados de la academia que son nominados por el CES, en donde el Ejecutivo tiene mayoría. Correcto, ahí está Augusto. la trampa. Karen Sichel. A ver, a mí me gustaría explicar el tema de las transitorias. ¿Por qué se estableció que estas autoridades se prorroguen? Porque estamos en una crisis institucional que, me permito recordar, nos ha traído el Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos un contralor que sin duda es el subrogante del subrogante del subrogante. ¿Por qué estamos aquí? O sea, todo lo que ha dicho el señor Verduga confirma que el Consejo de Participación Ciudadana nos ha metido a nosotros en una crisis institucional irreparable. Estamos en esta situación por ese órgano. Entonces, ¿por qué se permite la prorrogación? Porque el Ecuador merece estabilidad, merece elegir autoridades, pero bien elegidas. Merecemos tener una ley antes de designar al nuevo contralor y al nuevo fiscal. Los ecuatorianos no podemos vivir de proceso sumario transitorio en proceso sumario y transitorio. El señor Verduga ha dicho que esa es la trampa. Lo que estamos haciendo es darle estabilidad al país. En un régimen democrático, quien puede designar autoridades son 2 personas, el presidente o la Asamblea, en un régimen presidencial, porque son los 2 quienes han sido elegidos por voto popular. No se le podía dar esta facultad al presidente, entonces se le ha dado a la Asamblea Nacional. No existe una muestra más grande de que no hay aquí trampa en los anexos, de que el presidente haya querido darle esta facultad a la Asamblea Nacional en donde tiene oposición, porque ese es el compromiso democrático con el que se ha hecho la consulta. ¿Pero qué pasa si la Asamblea no designa? Si la Asamblea no designa, lo que la Comisión Técnica decidió se entiende como designados, porque si es que la Asamblea no va a querer hacer su trabajo, entonces se prevén mecanismos de desbloqueo. El señor ha dicho, no es ninguna trampa, el señor ha dicho, el Ejecutivo tiene la mayoría, el Ejecutivo tiene un delegado. El CES no es del Ejecutivo. Yo no sé de dónde ha sacado eso el señor Verduga, pero el CES orgánicamente no depende del Ejecutivo. Si es que hubiera querido haber la trampa, se hubiera puesto a la CENESID, que es del Ejecutivo, pero no se ha puesto. Lo que les molesta es que ya no van a poder concentrar el poder de designar autoridades, porque correcto, ahora sí está desconcentrado. Eso les molesta. Correcto. Augusto, ¿por qué está la trampa ahí? ¿Dónde está la trampa? En las LOES, pues. Dice que no es el Ejecutivo. Usted ha leído, por favor, la LOES. Ahí se establece que el presidente de la República tiene 4 delegados en el CES. ¿Y el resto delegados, de quién son? Y el resto son académicos. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? Pues, 10. ¿Cuántos son? ¿Cuánto le falta para ¿tiene ¿cuánto mayoría? le falta? Entonces, ¿tiene mayoría? No ¿Cuánto es 4 y cuánto es 6? Doctora Sichel, no se ponga nerviosa, por favor. Permítame, no se ponga nerviosa, permítame tranquilidad, terminar. dele Augusto, por favor. No estoy Entonces, pero que no, si me deja usted... Augusto, tenga la bondad, prosiga. Okay. Entonces, ¿qué le propongo yo? Esto yo lo conversamos inclusive una vez acá, Fabricio. Si realmente quisieran transparentar los procesos de designación de autoridades de control, yo les propongo algo como esto, que sea al menos en 3 fases. Por ejemplo, una primera fase de méritos, ¿verdad? Una segunda fase de impugnación ciudadana, porque evidentemente los ciudadanos tienen que tener la oportunidad de impugnar la probidad de un candidato. Y una tercera y última fase, ¿qué tal esto? Donde vamos a un sorteo público. Pongamos por caso, vamos a elegir a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Y 10 candidatos pasan el umbral de 90 sobre 100. Esos 10 candidatos pasan a la última fase y se sortea literalmente, podemos hacerlo hasta televisado, quién va a fungir como máxima autoridad de esa institución. ¿Qué nos garantizamos con esto? Que ya no existe ese famoso muñequeo y manoseo de las autoridades de control. Ya no va a ser políticamente rentable para los partidos políticos, ¿no?, la designación de autoridades de control, toda vez que vamos a la democracia griega, si se quiere, del sorteo público. Con eso nos garantizamos que los procesos sean más céleres, más rápidos y más transparentes. Usted ha dicho, finalmente, si la Asamblea no hace nada, ¿qué pasa? Pone la Comisión Técnica de Selección, es la que decide, pues. De Comisión Técnica de Selección en la que el Ejecutivo, insisto, puede tener mayoría. Este es el verdadero engendro constitucional, esta es la trampa, queridos compatriotas, a no comer cuento.
Correcto. Doctora Sichel, en este mismo tema, rápidamente, una de las preocupaciones tiene que ver con lo siguiente. El mecanismo propuesto por el Ejecutivo, como usted dice, garantiza la participación de la ciudadanía. Pero ¿qué garantiza que esta selección no tenga un carácter político en un órgano eminentemente político como lo es el legislativo? Ya, a ver, hay algo que creo que es importante reflexionar. No existe un sistema perfecto para designar autoridades. No existe, no hay una fórmula mágica en donde nosotros digamos, este es el sistema que nos va a dar a las mejores autoridades. Nosotros en el escrito hemos revisado alrededor de 30 países para tratar de modelar un sistema en el que realmente se permita la participación ciudadana y el escrutinio público. ¿Cuáles son? ¿Qué es el sistema que uno tiene que evitar entonces? Si es que no existe el sistema perfecto, el sistema que tiene que evitar es aquel sistema que permite la concentración del poder. ¿Cuál es el problema actual del Consejo de Participación Ciudadana? Permite la concentración del poder en 4 personas, la designación de 77 autoridades. ¿Qué hace el sistema del Ejecutivo? Desconcentra el poder para que nunca más nos vuelva a pasar a los ecuatorianos que una sola persona pueda llegar y controlar al Contralor, al Fiscal, al Consejo de la Judicatura, meter las manos limpias en la justicia, que nos ha dejado la justicia que tenemos ahora, y así sucesivamente. Eso es lo que busca este sistema. Nos han dicho, el Ejecutivo tiene mayoría primero, luego rectificaron, el Ejecutivo podría tener mayoría. Entonces, realmente no nos están diciendo la verdad. El 6, en el CES, que se supone que ahí está la trampa, que no nos han dicho cómo, se dice el Ejecutivo maneja el CES. Es falso. Acabamos de ver que el CES no es manejado por el Ejecutivo. Al final del día, ecuatorianos, nosotros aquí tenemos una decisión que tomar. O queremos que el sistema siga siendo igual, o queremos que este sistema que nos ha traído corrupción, que nos ha traído a un cura Tuárez que está preso, que nos ha traído carnés falsos de discapacidad, que nos ha traído tráfico de influencias, o queremos continuar con ese sistema, o queremos realmente hacer un proceso democrático en donde no se pueda concentrar este poder de designación. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tener. Si es que tenemos un compromiso real en contra de la corrupción, nos debe interesar muchísimo cómo vamos a designar a nuestras autoridades para que sean los mejores ecuatorianos realmente quienes sean designados en estas autoridades. Augusto, su réplica. Critican con tanta vehemencia al Consejo de Participación Ciudadana y hablan del desastre del Consejo, que ciertamente no les ha dado la talla a los consejeros, evidentemente coincidimos en eso. Pero ya nos olvidamos entonces de cómo cercaron con gendarmes, con policías, el edificio del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por orden de quién? Del Gobierno Nacional. Ustedes son protagonistas en este desastre del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Tienen una persona autoproclamada como presidente, Hernán Ulloa, con sus secuaces ahí, fue censurado por parte de la Asamblea Nacional, siguiendo todo el procedimiento establecido para ese efecto, ¿no? Y valiéndose de un juez corrupto, el señor Lindado, de la Concordia, se los reintegra. Y estas personas que están cometiendo un delito están nominando autoridades de control. Para muestra un botón, el superintendente de bancos. Tenemos en este país, no se sabe, ¿no?, cuántos superintendentes de bancos tenemos, 2, ¿no? Uno que es funcional al gobierno. Recordarán ustedes que el señor Raúl González, que estuvo en la terna del presidente Lazo, luego se dio cuenta que no iba a ser alfil, que no iba a ser funcional. ¿Y qué pasó? Pasó lo que estamos viendo ahora. Así que no nos digan, por favor, no nos vengan otra vez a mentir diciendo que ustedes no son protagonistas de este desastre que es ahora el Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes son responsables directos, tienen injerencia directa en lo que está pasando en el Consejo de Participación. Ustedes son los protagonistas de lo que está pasando. Si no pudiéramos nosotros hacer nuestros propios diseños institucionales, como el que yo estoy proponiendo y el cual usted no se ha pronunciado, ¿qué querría significar eso? ¿Es que entonces siempre estamos atados al pasado? ¿Es que nunca podríamos hacer ninguna innovación de índole constitucional? Porque así lo dictan los países del primer mundo. No podemos nosotros darnos la oportunidad. Pero usted de está consciente de que tiene que cambiar el estado de cosas. Totalmente. Por eso soy candidato, Fabricio. Porque quiero finalmente devolverle ese prestigio popular que este ente se supone que debería tener y que hace mucho tiempo ya dejó de tenerlo. Yo diría, puedo reconocerlo así sin ningún problema. Desde los albores del Consejo de Participación Ciudadana creo que no les ha dado la talla a los consejeros. Hay mucho que hacer, hay grandes tareas pendientes. Fomentar los mecanismos de participación ciudadana y control social es letra muerta. La lucha contra la corrupción es letra muerta. Las rendiciones de cuentas es letra muerta. Pero también podemos ir a procesos más transparentes y más rápidos de designación de autoridades sin la injerencia del Poder Ejecutivo. Correcto. Estamos conversando aquí en esta interesantísima tertulia. Este es un debate, ¿no? Una confrontación de ideas entre Karen Sichel, asesora jurídica del gobierno, y Augusto Verduga, activista político y candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Voy rápidamente a la pausa. Cumplo con varios compromisos publicitarios y al regresar, segunda parte de esta tertulia, aquí en A Primera Hora por Sonorama. No la oigas, escúchala. 105.7, Cañar. Sonorama, la gran señal nacional.
Inicio de espacio publicitario. En tu factura electrónica encuentras el número de cuenta contrato. Con este puedes cancelar tu consumo eléctrico. En la Empresa Eléctrica Quito decimos adiós a la facturación física. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. En febrero llegan los mejores shows y la feria más grande de Ecuador. Tercera Expoferia Nacional Musugruna. Del 17 al 21 de febrero. Complejo Intercultural y Deportivo Musugruna. Vive la fiesta. José Andrea, la voz de Mago de Oz. Jesse Uribe. Nacho. Corazón Serrano. Con Medardo. Y muchos artistas más. Adquiere tu stand en la oficina matriz de Musugruna. Sigue nuestras redes y conoce toda nuestra programación. Organiza Luis Alfonso Chango. ¿Por qué la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil es tu mejor decisión? Porque me da oportunidades. Cuenta con 26 carreras de grado y 26 maestrías. Modalidades presenciales y online. Pensión diferenciada. Bolsa laboral. Educación internacionalizada, donde puedo obtener una segunda titulación americana en Miami Business Technological University. Líder en innovación empresarial y tecnología en Estados Unidos. En UTEC tengo todo para poder lograrlo. Matrículas abiertas. Ven al nuevo campus, Avenida del Bombero, kilómetro 6,5, www.utec.edu.es. Quito se conecta y se prepara para recibir al Metro de Quito a partir del 21 de diciembre. El sistema Metro está compuesto por 15 estaciones distribuidas estratégicamente en sectores con alta demanda poblacional. Al sur, el Metro cuenta con 6 estaciones: Quitumbe, Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Recreo y Magdalena. En la zona centro, San Francisco, Alameda y Ejido. Y al norte, Universidad Central, Pradera, Carolina, Iñaquito, Jipijapa y Labrador. Busca tu estación de metro más cercana en www.metrodequito.gov.es/estaciones. Municipio de Quito. Autorización número 3694. CNE, elecciones 2023. Fin de espacio publicitario. A primera hora, por Sonorama, la gran señal nacional. Seguimos 7:51. Otro de los temas que evidentemente constan en la propuesta de referéndum constitucional tiene que ver con la reducción del número de legisladores. Actualmente son 137 asambleístas. El gobierno defiende esta como una alternativa para tratar de mejorar la calidad, ¿no? Que hay una discusión sobre lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo le pregunto ahí y empiezo justamente esta parte de nuestra charla con Karen Sichel. ¿El quid del asunto es el número o es la calidad? Doctora Sichel, 2 minutos. Bueno, las dos cosas están entrelazadas. Entonces, lo que busca realmente la pregunta sobre los asambleístas es reconfigurar al Parlamento. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros hemos identificado? En nuestro Parlamento existen escaños fijos. Tenemos 15 asambleístas nacionales, no sabemos por qué, 2 por provincia, 2 regionales que nunca existieron, 2 por distrito metropolitano, 6 por el exterior, pero no existe una representatividad en función de la proporcionalidad. Nosotros hemos tratado de ver qué cambios se podían hacer a nuestra Asamblea Nacional para que se incidan también en la calidad del trabajo legislativo. Nosotros hemos revisado estudios de politólogos que han hecho alrededor de 36 países por más de 60 años y la conclusión de estos estudios es, si es que tú tienes una asamblea nacional, un parlamento que esté debidamente representado por la ciudadanía, la calidad de ese parlamento va a mejorar. Y esto es de hecho interesante porque la razón de esto es que a mejor representatividad, más fácil es el consenso. Y cuando hay consenso, más se pueden producir y mejores leyes se pueden producir. Entonces, si bien la pregunta de la Asamblea Nacional reduce el número de asambleístas, que también es un efecto importante de la enmienda, lo que realmente estamos haciendo es reconfigurando al Parlamento de tal forma que eliminemos las distorsiones de representación que actualmente existen. Por ejemplo, existen provincias en el Ecuador en cuyos habitantes, el voto de cuyos habitantes vale 16 veces menos que el de otras provincias del Ecuador.
Ecuador. Estas distorsiones se dan por la irresponsabilidad de la Constitución de Montecristi, en donde no se tomó en cuenta algo tan básico como que la población en el tiempo va cambiando. Con esta enmienda lo que estamos apostando es realmente a mejorar la calidad del legislativo. Sumada a la pregunta de los movimientos políticos, buscamos ayudar a aliviar la crisis de representatividad por la que actualmente pasa nuestra Asamblea Nacional. Correcto. Augusto, ¿esta pregunta puntualmente mejora la representatividad en el legislativo? De ninguna manera. ¿Qué tiene que ver el número con la calidad? Ellos hablan de proporcionalidad. Entiendo este argumento. Ellos dicen, no hay proporcionalidad porque, por ejemplo, el voto de una persona de Galápagos vale 14 o 15 veces más que el de Guayas. Pero no están hablando de proporcionalidad en el sentido del volumen de circunscripciones. Esto es, ellos hablan de proporcionalidad como mismo peso de voto individual por territorios, indistintamente de si son provincias grandes o provincias históricamente olvidadas, que por cierto son las menos pobladas y las menos desarrolladas, ¿ya? Pongamos por caso un ejemplo. En la propuesta que el gobierno plantea, provincias como Bolívar y Carchi se quedarían con un asambleísta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un bolivarense, una persona tiene una específica demanda en concreto, ¿no?, que quiere trasladárselo al Parlamento, y resulta que la única persona que fue elegido para ser representante de la Asamblea de esa provincia presta oídos sordos a esa demanda? No tengo a quién acudir. Si no es de mi línea, no me escucha, no tengo a quién acudir. Díganle entonces al bravo pueblo de Bolívar que se va a quedar con un asambleísta. Yo estoy aquí también representando a los migrantes. O sea, Bolívar bajaría de 3 a 1. A 1. Lo mismo pasa con Carchi. De 3 a 1. De 3 a 1. Por favor, a los migrantes también se les recorta su representación. Díganle a los migrantes a cuenta de qué se les quita su representación. Son la reserva moral de nuestro país, aquellos que envían las remesas con mucho esfuerzo, mientras que un presidente corrupto envía sus dineros a guaridas fiscales, ¿verdad? Dicen el tema hablan sobre el tema de los escaños fijos en los asambleístas nacionales. Actualmente, efectivamente, tenemos 15 escaños fijos. ¿Qué es lo que proponen ellos? Si yo no me equivoco, se aumentan los escaños, porque ahora están poniendo no escaños fijos, eliminan esa cuestión y lo ponen en función del número de habitantes, ¿verdad? Creo que son 2 asambleístas por millón de habitantes, algo por el estilo. Con lo cual tenemos un resultado de aproximadamente 28 nacionales. Si ahora mismo, ¿sabe por qué la gente no tiene conexión con la Asamblea? Porque no conoce quiénes son los asambleístas. Si actualmente es difícil conocer a 15 personas, ¿cómo no será conocer a 28? ¿Qué pasa con los asambleístas nacionales, Karen Sichel? Los asambleístas nacionales se duplican porque se quiere fortalecer el liderazgo de los asambleístas nacionales, además que representan a la nación. El señor Verduga decía, no tiene que ver la cantidad con la calidad. Yo estoy de acuerdo en la medida en que esto no puede ser reducido a lo que él está haciendo. Él está diciendo, antes tenías 3, ahora tienes 2. Nosotros hemos efectuado un estudio... o 1, eso no tiene sentido. No podemos ser tan burdos como para tratar de reducir una crisis de representación tan profunda que tiene la Asamblea Nacional a un asunto de números. Nosotros hemos hecho un estudio que me permito aquí mostrar, en donde se valoran no los números, sino el porcentaje de representación que actualmente tiene cada provincia. Yo quiero ser muy clara con quienes nos escuchan. Todas las provincias serán representadas, todas. Ahora, si es que quieren más representación, eso se hará en proporcionalidad al número de habitantes. Y estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los expertos. Aquí también me permito presentar el estudio que está a disposición de la ciudadanía para que lo revisen, en donde nos dicen, mientras mejor estén representados los ecuatorianos, mejores leyes. Ahora nosotros tenemos una asamblea que tiene el 5% de credibilidad. Los ecuatorianos no nos sentimos representados por estos asambleístas y eso no tiene que ver con el número, también tiene que ver con la calidad de los movimientos políticos. Por eso está la siguiente pregunta. Lo que queremos es que los movimientos políticos estén realmente vinculados con la ciudadanía, para que una vez que estén vinculados con la ciudadanía, los candidatos que propongan conozcan las necesidades de la ciudadanía. No puede ser que tengamos asambleístas quejándose porque no les permitieron trabajar durante el Mundial. No puede ser que tengamos asambleístas que se fueron de vacaciones y que nos dejaron pendientes de la aprobación de la ley de seguridad. Esta asamblea no nos representa. Estas 2 enmiendas, tanto la reducción de asambleístas como la reducción de movimientos políticos, son buenas para la democracia. Correcto. Augusto, si de mejorar la calidad se trata, ¿cuál sería un mecanismo a su juicio si, como se ha manifestado, no pasa por un tema de reducción de legisladores? Por ejemplo, ¿por qué no ponemos como una sanción
¿no? El transfugismo político, aquellas personas que se dan los famosos camisetazos en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Este tema debería ser una cuestión de inmensa preocupación por parte de cualquier gobierno, ¿no? Te presentas por una lista, luego eres elegido, tienes el favor popular, ¿no? Y luego te declaras independiente, y ya no obedeces a esa línea, ¿no? Te declaras independiente y ya puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Sin responderle a esa línea política que te dio el favor popular. Eso sería una propuesta de fondo irreal. Miren ustedes, yo quería también presentarles esto a los compatriotas que nos escuchan a través de este amable medio de comunicación. Esto fue publicado en la cuenta Consulta Ciudadana, nuevamente, que es la que replica la gestión de la abogada Sichel. Esto fue el 28 de diciembre. 28 de diciembre pusieron, ponte 11, que se viene la reducción de asambleístas, ¿no? Y anexan este meme, donde dicen menos asambleístas, igual menos corrupción. Yo no sé cómo catalogar a esto, o sea, cómo describir esto. Menos asambleístas, menos corrupción. Quiero preguntarle entonces, la gente se está quejando ahora mismo del pésimo servicio en los hospitales públicos. ¿Qué hacemos a este respecto? ¿Tenemos mejor nivel en nuestros médicos? ¿Los capacitamos de mejor manera? ¿O reducimos el número de enfermeras y de doctores? Esta es una pregunta que yo le formulo. Quisiera que usted me responda, por favor, señora asesora. ¿Qué hacemos a este respecto? Si tenemos tan malos médicos y la gente se queja por esto, ¿qué hacemos? ¿Los recortamos entonces a los enfermeros y los médicos para que no se quejen tanto? Y si de desprestigio se trata, la presidencia está mucho más desprestigiada que la Asamblea Nacional. ¿Qué hacemos entonces? ¿Recortamos el número de asesores jurídicos de la presidencia? ¿O en los ministerios qué hacemos? Como no funcionan, ¿recortamos a la mitad el número de los servidores públicos de cada ministerio? ¿Podría usted, por favor, responderme? Correcto. Doctora Sichel. ¿Sabe qué podemos hacer? Podemos comenzar, por ejemplo, con los movimientos políticos, y por eso está la siguiente pregunta. Usted ha dicho algo muy importante que quiero resaltar. Ha dicho, una buena propuesta sería evitar los camisetazos. Yo estoy de acuerdo. La pregunta 4 está de acuerdo con usted. Espero que vote sí en esa pregunta. Me permito leer la parte que dice que se va a permitir que los afiliados no podrán pertenecer simultáneamente a más de una organización. Esa es la otra pregunta sobre organizaciones políticas. Exactamente. Ok, metámonos también en esa pregunta de una vez. Combinemos estas dos preguntas. Dele, doctora, no hay problema. Porque tienen relación, porque de finalmente son los movimientos políticos quienes imponen candidatos a la Asamblea. Si nosotros tenemos movimientos políticos fortalecidos, nosotros tenemos movimientos políticos en donde hay transparencia realmente de quiénes son sus miembros y donde hay exclusividad de los miembros, nosotros vamos a tener a mejores candidatos. Nosotros también nos sentimos realmente vulnerados por esta práctica en que uno puede ser adherente a más de un partido o movimiento político. Eso es una vergüenza. Eso no puede existir en una democracia seria, en donde los movimientos políticos deberían fungir como escuelas de pensamiento político e ideológico. Entonces, le tomo la palabra al señor Verduga. Esta propuesta precisamente busca atacar a ese problema que él acaba de mencionar, porque las preguntas, como decía en un inicio, tienen un hilo conductor. El problema de la Asamblea Nacional se busca resolver primero fortaleciendo los movimientos políticos por un lado y luego también mejorando la representación de la Asamblea Nacional en otro. Lo he dicho más de una vez, pero lo voy a decir. De nuevo, el problema de la Asamblea Nacional no se refiere a un problema numérico. Por eso lo que se está haciendo con la enmienda no es solamente reducir el número de asambleístas, es mejorar su representatividad y fortalecer a los movimientos políticos para tener una mejor democracia. Los únicos que deberían tener miedo aquí son aquellos movimientos que no quieren que haya transparencia, porque se han vendido al narco. Correcto. Augusto Verduga. ¿Cuáles son esos movimientos que se han vendido al narco? ¿Podría decirnos, por favor? Pero bueno, no me ha respondido usted la pregunta de si usted despediría a la mitad de los miembros del ministerio o de los hospitales públicos. No me la ha respondido. Yo no voy a votar sí en esta pregunta en los movimientos porque también es una trampa. Esto es otra trampa monumental. Pero no tiene lógica esa pregunta en el contexto que ha planteado Karen Sichel. Augusto Verduga. Sí, no tiene lógica, pero permítame, Fabricio, decirle por qué. Porque esta también tiene su minucio, ¿no? Aquí hay algunas cosas, algunas trampas en esta pregunta. Por el tiempo no voy a poder hablar de todas. Hablaré quizás al menos de 4. La Constitución no hace esa distinción entre adherentes permanentes y adherentes no permanentes. Esta distinción la hace la ley, el Código de la Democracia, no la hace la Constitución. Lo que hace la Constitución es reconocer que existen básicamente dos tipos de organizaciones políticas, ¿no? Los movimientos y los partidos. Los partidos tienen afiliados, los movimientos tienen adherentes, ¿ya? Eso está en el Código de la Democracia.
La propuesta que ensaya el Gobierno Nacional es que ya no existan estas membresías de adherentes. Porque dicen ellos, hay unos firmones que pasan por ahí, esos transeúntes, ponme la firma, ¿verdad?, para poder constituir un nuevo movimiento político. Estos son los adherentes a secas, ¿verdad? Pero está bien que existan adherentes en este sentido. Por ejemplo, me explico mejor. Yo puedo estar de acuerdo con que se constituya un nuevo movimiento político, me invento, movimiento feminista ecuatoriano. Pero yo no necesariamente quiero ser parte organizacional de ese movimiento, no quiero ir a las reuniones, no tengo el interés ni el tiempo de ir a las reuniones ni estar permanentemente leyendo los estatutos. Pero sí quiero dar mi voto de confianza, mi firma, para que exista ese movimiento político, y eso está bien que así sea. Quitándole la figura de adherentes ya no podría ser eso posible. Ellos dicen porque no tenían vínculos con el movimiento, pero esto es una forma de mermar también el juego democrático. No tendría ya esa posibilidad de yo apoyar con mi firma un movimiento. Si de la corrupción de firmas se trata, el CNE ya tiene los mecanismos para poder transparentar las cuentas. El problema es que los consejeros en funciones, que tienen puertas giratorias con carón de LED, no se han dedicado a cumplir lo que establece la ley. Tiempo completo. Doctora Sichel, ¿no existen los mecanismos para transparentar las cuentas, como dice Augusto Verdúa? No, no existe. Actualmente, para afiliarte a o para hacerte adherente a un movimiento, uno tiene que firmar. ¿Y cuál es el mecanismo? Es que se pone una persona y ve la firma de la cédula y contraste con la firma del formulario. Eso es un foco de corrupción enorme. Nosotros hemos tenido experiencias sobre esto. El tema de los Días Unidos es uno, pero luego ustedes conocen las denuncias que han habido sobre cómo se venden y se compran las firmas en el Consejo Nacional Electoral para que los movimientos se califiquen o no se califiquen. A mí me gustaría ir al meollo del asunto. Nosotros no necesitamos movimientos en donde los adherentes ni siquiera conozcan los principios filosóficos de la organización a la que una pertenece. Eso es lo que tenemos ahorita. Los miembros de las organizaciones políticas ni siquiera conocen los principios filosóficos e ideológicos del movimiento. Tenemos más ahorita de 272 movimientos, porque ya aumentó este número. Estos movimientos le han costado al país más de 122 millones de dólares. Existen movimientos, solo quiero un segundo que los ecuatorianos pensemos en esto. Pueden haber movimientos que puedan existir con una sola persona y pueden proponer candidatos para su jurisdicción, con una sola persona. Así que no me vengan a decir, por favor, que este sistema no ha creado movimientos de escritorio, porque eso es absolutamente falso. Movimientos que no se encuentran transparentados a través de los mecanismos que deberían transparentar. Yo quiero preguntarle a la audiencia si conocen a qué movimientos son adherentes o son afiliados, y la respuesta va a ser que no, porque ni siquiera existe un registro transparente donde uno puede entrar y ver su calidad de afiliado o adherente. Este tipo de cosas busca cambiar la pregunta 4. No busca que el Consejo Nacional Electoral sea el único que controle y fiscalice. Busca que sean los ciudadanos, a través de mecanismos modernos y transparentes, quienes realmente fiscalicemos a los movimientos políticos. No podemos seguir viviendo con estas mafias políticas. A ver, Augusto Verduga, para cerrar este tema, tenga la bondad. Bien, no es cierto lo que está diciendo la abogada Sichel. El CNE sí tiene las herramientas tecnológicas, tienen el software necesario para poder hacer ese cotejo, y lo que quieren proponer ellos es un registro biométrico. Le dan en una transitoria, en esta pregunta específica, 30 días al CNE para que pueda implementar un registro biométrico. ¿Ustedes están conscientes de lo que están proponiendo? ¿Saben lo que toma un registro biométrico para implementarse? Esto requiere una licitación, es un procedimiento administrativo complejo, y ustedes le dan apenas 30 días. No va a ser posible que tengan un registro biométrico en tan corto tiempo. Pero no solo el CNE, sino también y sobre todo los partidos políticos también tendrían que tener este registro biométrico. Pero le diría algo más. Aquí también un riesgo enorme, un peligro latente. ¿Qué pasa si el día de mañana, porque es de esperarse, ¿no?, que este CNE, con esta gente tan mediocre que está en esta institución, le vamos a entregar información tan sensible como datos de filiación política de los ciudadanos y ciudadanas de este país? El día de mañana, ¿no?, cualquier persona se puede meter a verificar en el registro cuál es la afiliación política de X ciudadano. Si yo soy un empleador que te digo, bueno, tú eres afiliado a tal movimiento, hasta aquí trabajaste en esta empresa. Esto sucede en la práctica, esta discriminación sucede en la práctica, en el día a día. ¿Qué pasa si el día de mañana se le hackean el sistema de registro biométrico, ¿no? ¿Qué pasa si hay un hacker? Porque esto puede pasar, o nos olvidamos ya del hackeo del sistema de la CNT. Y el día de mañana no tenemos entonces dinero en nuestras cuentas de ahorros porque hay una estafa masiva en los usuarios del sistema financiero. Esto es posible en este país. Le vamos a entregar información tan sensible al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se necesita también para ese registro biométrico? Esto implicaría que
que los discapacitados, los menores de 16 a 18 años, las personas que viven en la ruralidad, tengan que trasladarse físicamente al CNE a poner su huella o a poner su iris para tener este registro biométrico. ¿Ustedes están conscientes de todo lo que esto implica, con todos los riesgos y los costes que esto genera? Correcto. Tengo tiempo para lo último, porque ahí hemos combinado estas dos preguntas, que era lo de la Asamblea y también el tema de las organizaciones políticas. Comentario final en 2 minutos de Karen Sichel, tomando en cuenta que el 5 de febrero recibiremos las papeletas de los candidatos a los cargos de elección popular, pero también la papeleta con las 8 preguntas del referéndum constitucional. Ustedes apuestan una victoria por el sí, pero ¿están preparados para un eventual derrota en ese proceso electoral? Su comentario final, doctora, tenga la bondad. Gracias, Fabricio. Bueno, yo creo que nosotros hemos encontrado en este debate varias coincidencias con Augusto. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que existen serios problemas con el Consejo de Participación Ciudadana al Control Social, del cual Augusto quiere ser candidato, o es candidato, y quiere llegar a ser consejero. Estamos de acuerdo en que este órgano le ha hecho un daño terrible a nuestra institución y no nos ha permitido realmente luchar contra la corrupción. Estamos de acuerdo en que existen problemas del crimen organizado transnacional en nuestro país y en nuestra clase política. Estamos de acuerdo en que se tienen que cambiar las cosas. Estamos de acuerdo en que los movimientos políticos han servido como una pantalla en muchas ocasiones para llevar a lo que él decía, los camisetazos. Nosotros tenemos aquí 8 preguntas, 8 propuestas. Estamos proponiendo a la ciudadanía cambios concretos, cambios estructurales a nuestra norma más importante, que es la Constitución. Son 8 pasos adelante para luchar contra el crimen organizado. Son 8 pasos adelante para luchar contra los políticos que nos han decepcionado año tras año en sus gestiones, contra los consejeros de participación ciudadana que cometen actos de corrupción, que falsifican carnés de discapacidad, que realmente la ciudadanía, si los conoce por sus actos de corrupción y no por las autoridades que no han designado. Estamos todos de acuerdo en que el Ecuador tiene problemas estructurales, y lo que hemos hecho con esta consulta es proponerle a la ciudadanía 8 soluciones estructurales que nos permitirán avanzar en los problemas complejos que tiene el Ecuador. Y tendremos que seguir trabajando, pero lo que no podemos hacer es quedarnos quietos, contentos con que los movimientos políticos no tengan control, contentos con que el Consejo de Participación Ciudadana, que no ha funcionado en 14 años, y esperanzados en que algún día vaya a funcionar. No ha funcionado y no va a seguir funcionando porque no está diseñado para funcionar democráticamente. 5 segundos. Así que les llamo, ecuatorianos, a votar informadamente este 5 de febrero. Correcto, doctora. Augusto Verduga, sus comentarios finales en 2 minutos. Creo que ha quedado evidenciado en este debate que hay argumentos sólidos para votar 8 veces no, por lo menos 6 veces no, porque nos faltaron algunas preguntas en esta consulta popular. Yo quiero terminar haciendo alusión a un hecho doloroso que lo vi hace poco en redes sociales, seguramente ustedes también lo vieron, esa escena, ¿no?, de 3 niños, esto circuló en redes, 3 niñitos que jugaban a ser delincuentes, ¿no? 2 iban en una moto, uno era un transeúnte, uno sacaba una pistola de juguete, hacía el ademán de que le pegaba unos tiros al transeúnte y el otro caía tendido en el suelo, ¿no? No sé si usted vio ese video, señora asesora. Es una penosa realidad que nuestros niños jueguen a ser delincuentes. Yo quiero preguntarle a usted, si usted ve ahí a potenciales extraditables, o se ve ahí a una infancia, una niñez amenazada por la falta de oportunidades. Yo miro lo segundo. Y estoy convencido de que el gobierno nacional es el responsable de la debacle de país. Ya nos dimos contra el pavimento en la consulta de Moreno, ¿verdad? Consulta apoyada por Lazo en su momento. Dijo que iba a resolver los grandes problemas del país. 7 veces sí, dijeron. No nos podemos dar contra la misma piedra 2 veces. El gran problema de este país se llama desigualdad. El problema es que el neoliberalismo mata. Y por eso yo estoy convencido de que hay que llegar a las instituciones para servir al pueblo ecuatoriano, no para servirse. Por eso soy candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque quiero adecentar ese consejo y porque quiero devolverle ese prestigio popular que se supone que debería tener y que no lo tiene precisamente por la injerencia directa del Ejecutivo en este organismo de control. Compatriotas, a votar patrióticamente en esa consulta popular, 8 veces no. Y para adecentar el Consejo de Participación Ciudadana está su consejero en el casillero número 5, en la papeleta de hombres del Consejo de Participación. Muchas gracias. Correcto. Les quiero agradecer a los dos por el tiempo y sobre todo por la altura. La idea es esa, la discrepancia hay que llevarla así, con altura, como corresponde.
no se trata de insultarse ni de pelear, no para discrepar. Yo creo que la discrepancia es legítima en democracia. Defiendo, obviamente, el valor de la discrepancia en democracia, pero sobre todo la altura con la que nuestros invitados el día de hoy se han referido a este tema tan complejo, el del referéndum constitucional. Doctora Karen Sichel, gracias por el tiempo. Gracias, Augusto Verduga, gracias por el tiempo. Que han estado aquí con nosotros en esta más de una hora que nos hemos extendido para justamente escuchar su postura respecto del referéndum constitucional. Pausa aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional.